Este es Grigori Yefimovich Rasputin. Nació el 21 de enero de 1869 en Pokrovskoye, un pequeño y aislado pueblo del distrito de Tobolsk, en la vasta Siberia rural del Imperio ruso. Era una región marcada por inviernos interminables, pobreza crónica y una profunda religiosidad campesina. Ese entorno sería decisivo para moldear la personalidad, las creencias y la visión del mundo que más adelante harían de Rasputin un personaje tan temido como venerado. Era hijo de Yefim Yakovlevich Rasputin, un campesino que trabajaba como carrero y guía de postas, un oficio humilde pero estable dentro de la administración rural zarista. Transportaba viajeros, correo y mercancías entre aldeas. Su madre, Anna Parsukova, era también campesina y se dedicaba a las labores domésticas y agrícolas, como la mayoría de mujeres en la Siberia rural. La familia vivía sin lujos, dependiendo del clima y de la tierra, y compartiendo la estrechez económica típica de los hogares campesinos del siglo XIX. Rasputin creció en un ambiente duro, con escasa educación formal. Sabía leer solo lo básico, algo muy común en esa región, y desde niño mostró una conducta que los lugareños definían como intensa, oscilando entre la rebeldía y momentos de profunda introspección religiosa. La vida en Pokrovskoye ofrecía poco margen para la ambición. Trabajo físico, supersticiones locales, leyendas religiosas y un paisaje que combinaba la belleza natural con un aislamiento que marcaba profundamente a quienes crecían allí. En su adolescencia, Rasputin se ganó una reputación ambigua. Por un lado, participaba en peleas, bebía y se relacionaba con mala fama juvenil. Por otro, demostraba una sensibilidad inusual hacia lo espiritual. Varias fuentes locales describen que tenía supuestos episodios visionarios, y que desde pequeño era observado con sospecha, pero también con curiosidad, por su capacidad de interpretar sueños o hablar de manera apasionada sobre temas religiosos. Su vida comenzó a cambiar hacia los 20 y tantos años, cuando un fuerte episodio emocional, probablemente relacionado con la muerte de un familiar o con una crisis personal, lo llevó a un fervor religioso mucho más profundo. Este momento suele mencionarse como el inicio de su transformación en Starets, un hombre santo itinerante, no un monje formal, sino un místico campesino que predicaba, oraba con la gente y se movía entre aldeas. Fue en ese periodo cuando empezó a ganar seguidores, no por su educación prácticamente inexistente, sino por su intensidad emocional, su mirada penetrante y la convicción con la que hablaba. Ese primer viaje espiritual lo llevó a monasterios y comunidades religiosas, especialmente al monasterio de Verkhoturye, donde pasó periodos prolongados de oración y trabajo manual. Si bien nunca tomó votos monásticos, el tiempo allí consolidó la idea de que había sido tocado por Dios, algo que él mismo alimentó y que más tarde lo convertiría en figura de influencia dentro de la alta sociedad rusa. Lo que estaba por venir, su entrada en los círculos de San Petersburgo y su llegada a la corte imperial, solo sería posible porque Rasputin, desde estos inicios humildes, ya cargaba con el aura contradictoria y magnética que definiría el resto de su vida. Un campesino sin educación, marcado por la miseria rural, pero con un carisma que podía quebrar la resistencia incluso de los más escépticos. Tras sus primeros años en Pokrovskoye, Rasputin comenzó a desarrollar una reputación poco común entre los campesinos de Siberia. Su fama como hombre piadoso, capaz de sanar enfermedades mediante la oración y la sugestión, se fue extendiendo poco a poco por toda la región. Los relatos sobre sus visiones místicas y su carisma natural comenzaron a atraer a peregrinos de aldeas cercanas, buscando consejo espiritual o alivio para sus dolencias físicas. Su figura se volvió la de un hombre enigmático, humilde y tosco en apariencia, pero con un magnetismo que hacía que quienes lo escuchaban quedaran cautivados. Durante estos años, Rasputin emprendió sus primeros viajes hacia los monasterios de Rusia, donde tuvo contacto con religiosos y devotos que reforzaron su identidad como hombre santo. Aunque no tenía formación eclesiástica formal, su conducta y sus discursos espirituales fascinaban a quienes buscaban orientación moral en tiempos de incertidumbre social y política. Su fama se consolidaba gracias a relatos de curaciones milagrosas y experiencias místicas que se transmitían de boca en boca, convirtiéndolo en una figura respetada y temida al mismo tiempo. Su vida cambió definitivamente cuando se trasladó a San Petersburgo a principios del siglo XX. La ciudad era el centro del poder político y religioso de Rusia, y aquí Rasputin comenzó a hacerse notar entre círculos influyentes. Su fama llegó hasta la familia imperial, especialmente por su aparente habilidad para aliviar los síntomas del joven zarevich Alexis, quien sufría hemofilia. Esta conexión con la salud del heredero del trono le otorgó un acceso sin precedentes a la corte de Nicolás II y la zarina Alexandra, quienes lo veían no solo como un consejero espiritual, sino también como alguien capaz de proteger y mejorar la vida de su hijo.
El ascenso de Rasputín no fue inmediato ni lineal. En la corte, generó tanto admiración como desconfianza. Su cercanía con la familia imperial provocó envidias y rumores entre la nobleza y los funcionarios, quienes veían en él a un intruso capaz de manipular decisiones políticas. Sin embargo, Rasputín supo mantener su influencia gracias a su combinación de carisma, aparente sabiduría espiritual y el miedo reverente que inspiraba en quienes le rodeaban. Su figura se volvió central en la vida de la zarina, y de manera indirecta, empezó a afectar la política de un imperio ya frágil y en tensión. Con cada año que pasaba, su poder se consolidaba. Rasputín no solo era consultado sobre asuntos familiares y de salud, sino que su opinión comenzaba a pesar en decisiones administrativas y nombramientos dentro de la corte. Su capacidad para proyectar autoridad espiritual y al mismo tiempo entender los mecanismos del poder lo convirtieron en una figura indispensable para la familia imperial, al menos hasta que su influencia empezara a generar oposición abierta dentro de la nobleza y del clero. Rasputín se consolidó como figura central en la corte de los Románov gracias a la combinación de carisma, misterio y aparente poder de curación. Su influencia sobre la zarina Alejandra se volvió cada vez más evidente, especialmente por su habilidad para aliviar los síntomas de hemofilia del zarevich Alexis. Esta capacidad le otorgó un estatus que ningún otro cortesano podía igualar y transformó su figura en algo cercano a lo místico ante los ojos de la familia imperial. Su poder no se limitaba a la esfera privada. Rasputín comenzó a intervenir indirectamente en decisiones políticas y nombramientos de funcionarios, lo que generó descontento entre la aristocracia y los líderes militares. Los rumores sobre su vida privada, sus excesos y su influencia sobre la reina circulaban rápidamente, erosionando la confianza en la monarquía y generando tensiones dentro de la élite rusa. Sin embargo, para Alejandra, Rasputín era un protector y guía espiritual indispensable, y su relación simbiótica con la zarina fortaleció su posición. Durante los años previos a la Primera Guerra Mundial, Rasputín se convirtió en una figura polémica pero ineludible. Su presencia en San Petersburgo y su participación en la vida política del imperio eran tema recurrente en la prensa y entre los funcionarios, quienes lo veían como una amenaza potencial para la estabilidad de la monarquía. Su estilo de vida escandaloso y sus fiestas privadas alimentaban aún más las habladurías, aumentando su fama y su leyenda. A pesar de la creciente hostilidad de la nobleza, Rasputín logró mantener su influencia debido a su relación con Alejandra y a la percepción de que tenía un efecto positivo sobre la salud del zarevich. Su habilidad para moverse entre lo sagrado y lo mundano, entre la devoción religiosa y la vida cotidiana de la corte, consolidó su posición y transformó su figura en un símbolo de poder y misterio que pocos podían cuestionar sin arriesgarse a perder favor con la reina. A medida que la Primera Guerra Mundial avanzaba y las dificultades se multiplicaban para Rusia, la influencia de Rasputín sobre la familia imperial se volvió cada vez más impopular entre la nobleza y los líderes políticos. Su vida escandalosa, marcada por excesos, fiestas y rumores sobre comportamientos inmorales, contrastaba con la imagen que debía proyectar la monarquía en tiempos de crisis. Cada día que pasaba, más miembros de la élite rusa veían en él un obstáculo para la estabilidad del imperio. En 1916, un grupo de nobles decidió actuar para eliminar la amenaza que Rasputín representaba. Liderados por el príncipe Félix Yusupov, junto con el gran duque Dmitri Pavlovich y aliados cercanos, trazaron un plan que buscaba acabar con su vida de manera discreta. La conspiración combinó engaños, veneno y violencia directa, intentando neutralizar a quien había llegado a controlar decisiones importantes dentro de la corte, pero que ahora era percibido como un factor de debilidad para el país. La noche del 16 al 17 de diciembre de 1916, Rasputín fue invitado a la residencia del príncipe Yusupov bajo el pretexto de una reunión privada. Allí, fue envenenado con pasteles y vino envenenados, pero los relatos indican que el veneno no tuvo efecto inmediato. A continuación, fue disparado varias veces, golpeado y finalmente arrojado al río Neva. Las investigaciones posteriores sugieren que, incluso después de recibir múltiples impactos de bala, su cuerpo mostraba signos de vida al ser encontrado, lo que contribuyó a la leyenda de su aparente resistencia sobrenatural. La muerte de Rasputín no significó el fin inmediato del desprestigio de la familia imperial, pero eliminó un factor de tensión y permitió que algunos sectores de la aristocracia recuperaran cierto control sobre la corte. Su figura, sin embargo, se volvió aún más legendaria, alimentada por rumores, exageraciones y testimonios sensacionalistas que lo retrataron como un hombre capaz de manipular a la familia más poderosa de Rusia hasta el último momento. La combinación de misterio, poder y violencia convirtió su caída en un episodio dramático que marcaría la memoria histórica de la monarquía rusa. A pesar de su violenta muerte,
Rasputín dejó una huella profunda en la historia rusa. Su figura se transformó en símbolo de los excesos y debilidades de la corte imperial, y su influencia sobre la familia Románov se convirtió en un ejemplo de cómo un individuo puede alterar el curso de un imperio a través de la cercanía al poder. La combinación de misterio, superstición y escándalos sexuales que rodeó su vida alimentó leyendas que perduran hasta hoy, convirtiéndolo en un personaje fascinante tanto para historiadores como para la cultura popular. Su nombre se volvió sinónimo de manipulación y poder oculto. Las historias sobre su capacidad de sanar al joven zarevich Alexei y de influir en decisiones políticas contribuyeron a consolidar su reputación de hombre extraordinario, pero también generaron animadversión entre la aristocracia y los políticos. Muchos vieron en Rasputín la encarnación de la decadencia moral de la monarquía, y su legado se utilizó como argumento para justificar los cambios radicales que culminaron en la Revolución Rusa de 1917. Incluso después de su muerte, la figura de Rasputín continuó influyendo en la cultura y el imaginario colectivo. Fue retratado en novelas, películas, canciones y obras de teatro, y su historia sirvió para explorar temas de poder, superstición y manipulación en tiempos de crisis. Rasputín dejó una lección histórica clara: la cercanía al poder puede otorgar influencia extraordinaria, pero también convierte a quien la posee en blanco de conspiraciones y enemistades profundas. Hoy, Rasputín es recordado no solo como el místico que hechizó a los Románov, sino como un reflejo de un periodo crítico en la historia rusa. Su vida y su muerte muestran la complejidad de un hombre que fue al mismo tiempo respetado, temido y odiado, y cómo su figura trascendió la historia para convertirse en leyenda. Si te gustó el vídeo, no olvides dejarme tu like, suscribirte y comentarme de qué otro personaje o civilización te gustaría saber su historia. Estaré leyendo sus comentarios, y el que más apoyo tenga será el protagonista de un próximo vídeo. Sin más nada que decir, nos vemos en la próxima. Y recuerda, somos Bocado Sabio, el canal en el que con cada bocado descubres un pedazo de historia.